El sol se levantaba sobre Seúl con una claridad casi cruel, reflejándose en los ventanales del Instituto Internacional Daehan, una escuela que parecía un castillo moderno, muros blancos, estatuas de mármol y un silencio que imponía respeto. En aquel lugar estudiaban los hijos de empresarios, diplomáticos y políticos. El aire olía a perfume caro y ambición. Entre el murmullo de los uniformes planchados y los pasos disciplinados, una figura nueva cruzó el portón principal. Amara Steele, 16 años, piel de ébano, cabello recogido en una trenza firme y una chaqueta militar 3 tallas más grande que ella, con el nombre, Steele, bordado en el pecho. Su caminar era recto, su mirada firme. No tenía la timidez de los recién llegados, parecía más una visitante que una súbdita de aquel imperio de apariencias. Las miradas la siguieron desde el primer instante. Algunos cuchicheaban, otros se reían disimuladamente, y otros, los más atentos, simplemente la observaban con una mezcla de curiosidad y desconcierto. En el aula 2B, el murmullo se detuvo cuando Amara entró. El profesor apenas levantó la vista. Estudiante nueva, anunció sin entusiasmo. Siéntate en la fila del fondo. Ella asintió sin decir palabra. Su silencio llenó el aula de una incomodidad nueva. No era timidez, era autocontrol. Mientras el resto tomaba apuntes mecánicamente, Amara escribía con precisión militar, observando cada rostro como quien estudia un mapa de batalla. A la hora del almuerzo, se sentó sola en una mesa del fondo de la cafetería. Abrió un libro grueso y colocó un auricular en cada oído. El ruido de las charlas juveniles se desvaneció tras una muralla invisible de concentración. Fue entonces cuando apareció Zach Benson. Rubio, alto, atlético, con la chaqueta del equipo de fútbol colgando del hombro. Era el tipo de estudiante que todos admiraban en público y temían en privado. Hijo del embajador estadounidense en Corea, capitán del equipo y dueño de una sonrisa que había ganado premios y corazones. Zach no soportaba las interrupciones en su reino, y la presencia de Amara, tan tranquila, tan distinta, tan inmune, lo irritó. Se acercó a su mesa acompañado de su séquito de risas huecas. ¿Y tú qué?, preguntó con tono burlón, señalando su chaqueta. La nueva heroína de Marvel. Algunos rieron. Amara levantó la vista. Sus ojos eran un espejo helado. Cerró el libro lentamente, se quitó un auricular y con voz suave pero cortante, respondió. ¿Y tú qué? El extra sin talento de alguna película de secundaria. Las risas se congelaron. El sonido metálico de las bandejas cayó como un eco distante. Nadie, jamás, había hablado así a Zach Benson. Durante un segundo eterno, el tiempo se detuvo. Zach fingió sonreír, pero su mandíbula se tensó. Nos vemos luego, capitana. Se marchó, aunque su mirada prometía algo más que simple resentimiento. Esa noche, en su dormitorio, Amara repasó el día. Sabía lo que venía. Había vivido cosas peores que miradas o burlas. Su padre le había enseñado que los enemigos más peligrosos son los que sonríen primero. Mientras el reloj marcaba la medianoche, Amara escribió en su cuaderno 3 palabras bajo la fecha. Evaluar, esperar, resistir. El primer día había terminado. La guerra apenas comenzaba. El lunes siguiente trajo consigo una calma engañosa. Amara caminó entre los pasillos como si nada hubiera ocurrido, pero los rumores ya habían corrido como fuego entre las aulas. La chica nueva se enfrentó a Zach. Le respondió frente a todos. No tiene miedo. Y en un lugar donde el miedo era moneda de control, su valentía era una amenaza. Zach, sentado en la última fila, fingía ignorarla. Pero cada vez que ella pasaba, sus amigos murmuraban chistes en voz baja. Al principio, eran simples burlas, comentarios sobre su acento, su ropa o su cabello. Pero la crueldad, cuando se disfraza de humor, crece rápido. Una tarde, Amara encontró su casillero cubierto de papeles arrugados, caricaturas racistas, frases ofensivas, risas escondidas. No los retiró de inmediato. Los observó, uno a uno, sin expresión, antes de doblarlos y guardarlos en su mochila. Durante los siguientes días, los ataques se volvieron más sutiles. Un libro desaparecía, su almuerzo terminaba en el suelo, un rumor nuevo circulaba cada hora. Zach no siempre estaba presente, pero todos sabían quién lo ordenaba. Amara no lloró, no se quejó, solo observaba. Cada palabra, cada gesto, cada rostro. Aprendía el ritmo de su enemigo. Un viernes por la tarde, el pasillo central estaba repleto. Era hora de salida. Amara avanzaba con su mochila colgando de un hombro cuando Zach se interpuso en su camino. Su grupo lo rodeó como un ejército de sombras. ¿Qué pasa, heroína?, dijo él, empujando la mochila al suelo. Los libros se esparcieron. Entre ellos, una fotografía.
Amara con un hombre de rostro severo, vestido con uniforme militar. Zack la levantó con una sonrisa cínica. ¿Quién es este? Tu tío traficante. Un murmullo incómodo recorrió el pasillo. Amara respiró hondo, se agachó y recogió sus libros uno por uno. Luego se enderezó y lo miró directamente. No, es mi padre, dijo con voz serena. Y acabas de cometer el peor error de tu vida. El silencio fue absoluto. Por primera vez, Zack retrocedió medio paso. Amara se giró y se marchó sin mirar atrás. Esa noche, en su apartamento, cenó frente a su padre, el general Marcus Steele. El hombre era una figura imponente, de mirada firme y movimientos precisos. Había comandado tropas, pero lo que más lo definía era su autocontrol. Mientras cortaba la carne con meticulosa calma, notó el gesto tenso de su hija. ¿Qué ocurrió?, preguntó sin levantar la voz. Amara dudó, pero sus ojos hablaron por ella. Finalmente, murmuró, papá, necesito que vengas a mi escuela. Marcus dejó los cubiertos a un lado, se secó las manos y asintió. No pidió detalles. No necesitaba saber más. Tomó su teléfono. Aliste el helicóptero, dijo simplemente. Salimos a las 6 de la mañana. Al otro lado de la ciudad, mientras Zack dormía satisfecho creyendo haber ganado, un rugido mecánico empezaba a gestarse en el horizonte de la historia. Porque cuando el sol del lunes siguiente se alzara sobre Seúl, el general Steele llegaría a la escuela. Y Daehan International nunca volvería a ser el mismo lugar. El amanecer del lunes llegó distinto. No fue un amanecer pacífico, sino uno que traía el sonido del viento cortado por hélices. Desde la distancia, los primeros estudiantes que llegaron al campo de deportes miraron al cielo con incredulidad. Un punto negro se acercaba entre las nubes, creciendo, rugiendo, temblando el aire. Un helicóptero militar descendió con precisión sobre el césped perfectamente cuidado del Instituto Daehan. El ruido metálico hizo vibrar las ventanas, dispersando el orden perfecto de la escuela como si un dios antiguo hubiese aterrizado en medio del reino de los arrogantes. De la nave bajó el general Marcus Steele, vestido con un uniforme impecable, las insignias brillando bajo la luz temprana. Su presencia imponía respeto sin necesidad de palabras. A su lado, caminaba Amara, con su chaqueta habitual y el cabello recogido. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Los profesores salieron confundidos. El director, pálido, corrió hacia la entrada principal, tratando de mantener la compostura. General Steele, ¿podemos ayudarle? Sí, respondió el hombre con voz grave, serena y precisa. Vine a corregir un error. El silencio se apoderó del pasillo mientras avanzaban. Los estudiantes se asomaban desde las puertas, murmurando entre sí. Nadie entendía qué estaba pasando, pero todos sentían que algo importante estaba a punto de cambiar. En la oficina de la dirección, el general pidió ver las cámaras de seguridad. No gritó, no amenazó. Su tono era el de un estratega que ya sabe cómo terminará la batalla antes de comenzarla. En menos de una hora, revisó grabaciones, habló con 3 profesores y pidió convocar a los padres de Zack Benson. Cuando los Benson llegaron, envueltos en su arrogancia diplomática, el general los recibió de pie, con la misma firmeza que si estuviera en un tribunal. Zack entró después, arrastrando los pies, con una sonrisa nerviosa que se desvaneció en cuanto vio la mirada de Marcus Steele. El general apoyó las manos sobre la mesa. Señor Benson, dijo sin levantar la voz, usted ha intimidado, acosado y degradado a mi hija durante semanas. Tengo pruebas, testigos y grabaciones. Esto ya no es un asunto escolar. Es un asunto legal. Los padres intentaron intervenir, pero el general los detuvo con un solo gesto. En el ejército, continuó, cuando un soldado humilla a otro, pone en riesgo toda la unidad. Y un soldado así, se expulsa del pelotón. Zack no respondió. Sus manos temblaban sobre las rodillas. Horas después, la noticia se difundió, Zack Benson expulsado del Instituto Daehan por acoso racial. Su beca deportiva fue anulada. En los pasillos, el silencio fue reemplazado por susurros de respeto y miedo. Amara caminó entre ellos, serena. No triunfante, no vengativa. Su victoria no era una humillación. Era justicia. Pero, mientras el helicóptero se alejaba del campus al final del día, un pensamiento cruzó su mente. En las guerras, incluso las victorias dejan cicatrices. El caso Steele se volvió viral. Un video filtrado mostraba la llegada del helicóptero, la figura del general entrando al colegio, y a Amara caminando a su lado, con la cabeza en alto. Las redes ardieron. Algunos la aplaudían como símbolo de dignidad, otros, la criticaban por exagerar. Esa tarde, el general fue invitado a dar una conferencia en el auditorio de la escuela.
El lugar estaba lleno. Alumnos, padres, maestros y cámaras de televisión aguardaban. El hombre subió al escenario con paso firme y habló sin leer notas. El racismo no es un insulto. Es una cobardía. Y la cobardía es contagiosa. Su voz resonó como un tambor lejano. En combate, uno no elige al compañero por su color o por su apellido. Lo elige por su coraje. Y si enseñamos a nuestros hijos a mirar hacia otro lado cuando alguien es humillado, los estamos entrenando para perder cada batalla moral que enfrenten. El silencio fue absoluto. Muchos bajaron la cabeza. Amara, sentada en primera fila, observó a su padre con una mezcla de orgullo y tristeza. Él estaba ganando una guerra, pero cada palabra era un recordatorio de los años en los que la ausencia, la disciplina y la dureza habían sido su forma de amor. Después del evento, varios estudiantes se acercaron a Amara. Algunos le pidieron disculpas. Otros simplemente la miraron con respeto sincero. Ella aceptó las palabras, pero su mirada seguía distante. Por la noche, mientras cenaban, Marcus la observó. No dejes que el ruido te distraiga de lo que eres, dijo con suavidad. La justicia no es venganza, hija. Es equilibrio. Amara asintió en silencio. Sin embargo, algo en ella había cambiado. La paz que buscaba parecía cada vez más lejana, y por primera vez en mucho tiempo, el general Steele temió que el fuego interior de su hija se pareciera demasiado al suyo. El invierno llegó a Seúl trayendo un frío distinto. No solo en el clima, sino en las miradas. Amara ahora era respetada, pero también aislada. Los compañeros que antes se reían de ella ahora le temían. La administración del colegio, presionada por la opinión pública, la trataba con cortesía forzada. Era la estudiante intocable, y la soledad se volvía su nueva sombra. Un día, mientras caminaba por el pasillo, encontró una carta anónima en su casillero. No todos pensamos como ellos. Pero hablar cuesta caro. Dentro, había una fotografía. En ella, se veía a un grupo de profesores reunidos en la oficina del director, y al fondo, un sobre con el sello de la Fundación Benson. Amara entendió el mensaje. La escuela no era solo un lugar de estudios. Era un negocio, y su caso había revelado grietas que los poderosos querían cerrar rápidamente. Esa noche, revisó los archivos de prensa sobre su propio padre. Encontró artículos antiguos, menciones de operaciones encubiertas, controversias políticas. Su corazón se contrajo. Tal vez, sin quererlo, su victoria había reabierto heridas que él había intentado ocultar. A la mañana siguiente, un joven periodista la esperó a la salida del colegio. Soy Kang Yun-ah, del Seoul Daily. Su voz era amable, sus ojos sinceros. Quiero escribir sobre lo que pasó, pero no sobre el escándalo, sino sobre ti. Amara dudó. El silencio era su refugio, pero había llegado el momento de usar su voz. Aún así, recordó las palabras de su padre, hablar cuesta caro. Esa noche, escribió en su cuaderno. El silencio me salvó, pero ahora puede destruirme. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Marcus Steele recibía una llamada del Ministerio de Defensa. General, le dijeron, su aparición pública ha incomodado a personas importantes. Quizás sea mejor mantener un perfil bajo. El hombre suspiró, mirando por la ventana el reflejo de la ciudad, una jungla de luces que parecía arder desde dentro. Sabía que había despertado fuerzas que no se detendrían fácilmente. Y que su hija estaba en el centro de algo mucho más grande que un conflicto escolar. Porque en Corea, como en cualquier campo de batalla, el enemigo más peligroso no siempre está frente a ti. A veces, está en el silencio de los que fingen no ver. El viento de enero soplaba con fuerza sobre los muros del Instituto Daehan. Los días parecían más largos, y el brillo de las clases de élite ya no deslumbraba como antes. Algo había cambiado, el escándalo había dejado grietas invisibles en la reputación del colegio, y bajo la superficie, una tensión silenciosa crecía como un rumor imposible de contener. Amara caminaba sola por el pasillo del edificio administrativo. Desde que Zack fue expulsado, las miradas habían cambiado de burla a sospecha. Algunos pensaban que era peligrosa, otros que era un símbolo. Pero para ella, solo era un peso más. El silencio la acompañaba como un viejo amigo que ahora dolía. Una tarde, al quedarse en la biblioteca, encontró un documento olvidado entre unos papeles del comité escolar. Era un contrato, fechado 3 años atrás, con el sello de la Fundación Benson. El acuerdo hablaba de donaciones, becas, remodelaciones, y una cláusula extraña, intercambio de apoyo con el Ministerio de Defensa. Amara sintió un escalofrío. Ese era el ministerio donde trabajaba su padre. Guardó el documento sin entender del todo, pero su intuición le dijo que aquella hoja era más peligrosa de lo que parecía.
Esa noche, en casa, miró a su padre mientras él revisaba informes militares en su computador. Papá, dijo suavemente, ¿conocías a la familia Benson antes de que yo llegara a la escuela? El hombre alzó la vista. Por un instante, su mirada fue un espejo impenetrable. En el ejército, hija, respondió, uno conoce a muchas familias poderosas. Algunas te ayudan, otras, te usan. No dijo más. Pero su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Amara entendió algo esa noche, su padre no solo había llegado a defenderla. Había llegado a cerrar una herida vieja. Una herida que, tal vez, tenía el rostro de los Benson. El periodista Kang Yuna regresó al colegio con una propuesta, quería entrevistar a Amara. Ella, al principio, se negó. No quería ser un símbolo, ni una noticia pasajera. Pero él insistió, con una calma distinta, sin morbo ni prisa. No quiero hablar del escándalo, dijo. Quiero contar cómo se siente vivir en un mundo que finge ser justo. Esa frase la desarmó. Aceptó verlo en una cafetería cercana al río Han. Las luces de Seúl se reflejaban en el agua como fragmentos de una verdad que nadie quería mirar directamente. Yuna la escuchó sin interrumpir, mientras ella hablaba de los silencios, las miradas, la soledad que deja el racismo cuando no se grita, sino que se respira. Por primera vez, alguien la escuchaba sin tratar de salvarla ni juzgarla. Al despedirse, él le entregó una carpeta. ¿Esto te interesa?, le dijo. Encontré registros del Ministerio de Defensa sobre un proyecto llamado Operación Iron Dawn. Tu padre aparece en los informes, y los Benson también. Amara se quedó inmóvil. Sabía que su padre era un hombre honorable, pero también sabía que los hombres de poder siempre esconden batallas que no se cuentan. Esa noche, abrió la carpeta en su habitación. Los documentos hablaban de una alianza estratégica, entrenamiento militar financiado por empresarios extranjeros. Entre los patrocinadores, la Fundación Benson. El aire se volvió denso. Comprendió que lo que ocurrió en la escuela no fue un simple caso de acoso. Era una réplica menor de una lucha mucho más grande. Su padre y los Benson habían estado en bandos opuestos desde hacía años, y ella, sin saberlo, había heredado esa guerra. Mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada, Amara escribió en su cuaderno. A veces el pasado no muere. Solo cambia de uniforme. El día amaneció nublado, y Seúl parecía respirar en gris. Amara llegó al colegio sabiendo que algo estaba a punto de quebrarse. En la entrada, notó la presencia de periodistas, cámaras y funcionarios del ministerio. Su nombre volvía a estar en el aire, y esta vez no por su silencio, sino por la verdad que empezaba a flotar en los titulares. Escuela de élite bajo investigación por nexos militares y corrupción empresarial. El director la miró con nerviosismo. Los profesores fingían normalidad, pero el murmullo la seguía como una sombra. En el aula, un estudiante que nunca le había hablado se acercó y le susurró. Gracias por no callarte. Amara no respondió, solo asintió. A veces, los agradecimientos también pesan. Por la tarde, el general Steele fue citado al Ministerio de Defensa. El ministro lo recibió con cortesía forzada. General, dijo, su aparición pública ha complicado ciertos acuerdos. Necesitamos que mantenga discreción. Discreción, respondió Marcus, con voz serena pero cortante. Lo llaman discreción cuando quieren tapar una vergüenza. Esto no es una batalla militar, general. Es política. La política también deja muertos, replicó, levantándose. Mientras tanto, en la cafetería, Amara se reunió de nuevo con Yuna. Él le mostró su nuevo artículo, El poder no está en el puño, sino en la verdad. Ella lo leyó en silencio. Si publicas esto, dijo finalmente, te convertirás en su próximo objetivo. Quizá, respondió él con una sonrisa leve. Pero alguien tiene que escribir la historia correcta. Al salir, la lluvia comenzó a caer. Amara caminó sin paraguas, dejando que el agua le limpiara la tensión del rostro. Sentía miedo, sí, pero también una calma distinta, la certeza de que no podía seguir escondiéndose detrás del silencio. Esa noche, en su habitación, tomó la chaqueta militar de su padre y la colocó sobre la silla. Miró el bordado en el pecho, Steel, y murmuró, el acero se forja con fuego. Y yo ya pasé por el mío. Mientras dormía, una notificación brilló en su teléfono. Artículo publicado, viral en todo el país. El país entero despertaría con su nombre al amanecer. Pero Amara ya no era la chica nueva. Era la voz que el silencio había estado esperando. El viento de enero soplaba con fuerza sobre los muros del Instituto Daehan. Los días parecían más largos, y el brillo de las clases de élite ya no deslumbraba como antes.
Algo había cambiado, el escándalo había dejado grietas invisibles en la reputación del colegio, y bajo la superficie, una tensión silenciosa crecía como un rumor imposible de contener. Amara caminaba sola por el pasillo del edificio administrativo. Desde que Zack fue expulsado, las miradas habían cambiado de burla a sospecha. Algunos pensaban que era peligrosa, otros que era un símbolo. Pero para ella, solo era un peso más. El silencio la acompañaba como un viejo amigo que ahora dolía. Una tarde, al quedarse en la biblioteca, encontró un documento olvidado entre unos papeles del comité escolar. Era un contrato, fechado 3 años atrás, con el sello de la Fundación Benson. El acuerdo hablaba de donaciones, becas, remodelaciones, y una cláusula extraña, intercambio de apoyo con el Ministerio de Defensa. Amara sintió un escalofrío. Ese era el ministerio donde trabajaba su padre. Guardó el documento sin entender del todo, pero su intuición le dijo que aquella hoja era más peligrosa de lo que parecía. Esa noche, en casa, miró a su padre mientras él revisaba informes militares en su computador. Papá, dijo suavemente, ¿conocías a la familia Benson antes de que yo llegara a la escuela? El hombre alzó la vista. Por un instante, su mirada fue un espejo impenetrable. En el ejército, hija, respondió, uno conoce a muchas familias poderosas. Algunas te ayudan, otras, te usan. No dijo más. Pero su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Amara entendió algo esa noche, su padre no solo había llegado a defenderla. Había llegado a cerrar una herida vieja. Una herida que, tal vez, tenía el rostro de los Benson. El periodista Kang Yuna regresó al colegio con una propuesta, quería entrevistar a Amara. Ella, al principio, se negó. No quería ser un símbolo, ni una noticia pasajera. Pero él insistió, con una calma distinta, sin morbo ni prisa. No quiero hablar del escándalo, dijo. Quiero contar cómo se siente vivir en un mundo que finge ser justo. Esa frase la desarmó. Aceptó verlo en una cafetería cercana al río Han. Las luces de Seúl se reflejaban en el agua como fragmentos de una verdad que nadie quería mirar directamente. Yuna. La escuchó sin interrumpir, mientras ella hablaba de los silencios, las miradas, la soledad que deja el racismo cuando no se grita, sino que se respira. Por primera vez, alguien la escuchaba sin tratar de salvarla ni juzgarla. Al despedirse, él le entregó una carpeta. ¿Esto te interesa?, le dijo. Encontré registros del Ministerio de Defensa sobre un proyecto llamado Operación Iron Dawn. Tu padre aparece en los informes, y los Benson también. Amara se quedó inmóvil. Sabía que su padre era un hombre honorable, pero también sabía que los hombres de poder siempre esconden batallas que no se cuentan. Esa noche, abrió la carpeta en su habitación. Los documentos hablaban de una alianza estratégica, entrenamiento militar financiado por empresarios extranjeros. Entre los patrocinadores, la Fundación Benson. El aire se volvió denso. Comprendió que lo que ocurrió en la escuela no fue un simple caso de acoso. Era una réplica menor de una lucha mucho más grande. Su padre y los Benson habían estado en bandos opuestos desde hacía años, y ella, sin saberlo, había heredado esa guerra. Mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada, Amara escribió en su cuaderno. A veces el pasado no muere. Solo cambia de uniforme. El día amaneció nublado, y Seúl parecía respirar en gris. Amara llegó al colegio sabiendo que algo estaba a punto de quebrarse. En la entrada, notó la presencia de periodistas, cámaras y funcionarios del ministerio. Su nombre volvía a estar en el aire, y esta vez no por su silencio, sino por la verdad que empezaba a flotar en los titulares. Escuela de élite bajo investigación por nexos militares y corrupción empresarial. El director la miró con nerviosismo. Los profesores fingían normalidad, pero el murmullo la seguía como una sombra. En el aula, un estudiante que nunca le había hablado se acercó y le susurró. Gracias por no callarte. Amara no respondió, solo asintió. A veces, los agradecimientos también pesan. Por la tarde, el general Steele fue citado al Ministerio de Defensa. El ministro lo recibió con cortesía forzada. General, dijo, su aparición pública ha complicado ciertos acuerdos. Necesitamos que mantenga discreción. Discreción, respondió Marcus, con voz serena pero cortante. Lo llaman discreción cuando quieren tapar una vergüenza. Esto no es una batalla militar, general. Es política. La política también deja muertos, replicó, levantándose. Mientras tanto, en la cafetería, Amara se reunió de nuevo con Yuna. Él le mostró su nuevo artículo, El poder no está en el puño, sino en la verdad. Ella lo leyó en silencio. Si publicas esto, dijo finalmente, te convertirás en su próximo objetivo. Quizá, respondió él con una sonrisa leve.
Pero alguien tiene que escribir la historia correcta. Al salir, la lluvia comenzó a caer. Amara caminó sin paraguas, dejando que el agua le limpiara la tensión del rostro. Sentía miedo, sí, pero también una calma distinta, la certeza de que no podía seguir escondiéndose detrás del silencio. Esa noche, en su habitación, tomó la chaqueta militar de su padre y la colocó sobre la silla. Miró el bordado en el pecho, Steel, y murmuró, el acero se forja con fuego. Y yo ya pasé por el mío. Mientras dormía, una notificación brilló en su teléfono. Artículo publicado, viral en todo el país. El país entero despertaría con su nombre al amanecer. Pero Amara ya no era la chica nueva. Era la voz que el silencio había estado esperando. El viento de enero soplaba con fuerza sobre los muros del Instituto Daehan. Los días parecían más largos, y el brillo de las clases de élite ya no deslumbraba como antes. Algo había cambiado, el escándalo había dejado grietas invisibles en la reputación del colegio, y bajo la superficie, una tensión silenciosa crecía como un rumor imposible de contener. Amara caminaba sola por el pasillo del edificio administrativo. Desde que Zack fue expulsado, las miradas habían cambiado de burla a sospecha. Algunos pensaban que era peligrosa, otros que era un símbolo. Pero para ella, solo era un peso más. El silencio la acompañaba como un viejo amigo que ahora dolía. Una tarde, al quedarse en la biblioteca, encontró un documento olvidado entre unos papeles del comité escolar. Era un contrato, fechado 3 años atrás, con el sello de la Fundación Benson. El acuerdo hablaba de donaciones, becas, remodelaciones, y una cláusula extraña, intercambio de apoyo con el Ministerio de Defensa. Amara sintió un escalofrío. Ese era el ministerio donde trabajaba su padre. Guardó el documento sin entender del todo, pero su intuición le dijo que aquella hoja era más peligrosa de lo que parecía. Esa noche, en casa, miró a su padre mientras él revisaba informes militares en su computador. Papá, dijo suavemente, ¿conocías a la familia Benson antes de que yo llegara a la escuela? El hombre alzó la vista. Por un instante, su mirada fue un espejo impenetrable. En el ejército, hija, respondió, uno conoce a muchas familias poderosas. Algunas te ayudan, otras, te usan. No dijo más. Pero su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Amara entendió algo esa noche, su padre no solo había llegado a defenderla. Había llegado a cerrar una herida vieja. Una herida que, tal vez, tenía el rostro de los Benson. El periodista Kang Yuna regresó al colegio con una propuesta, quería entrevistar a Amara. Ella, al principio, se negó. No quería ser un símbolo, ni una noticia pasajera. Pero él insistió, con una calma distinta, sin morbo ni prisa. No quiero hablar del escándalo, dijo. Quiero contar cómo se siente vivir en un mundo que finge ser justo. Esa frase la desarmó. Aceptó verlo en una cafetería cercana al río Han. Las luces de Seúl se reflejaban en el agua como fragmentos de una verdad que nadie quería mirar directamente. Yuna la escuchó sin interrumpir, mientras ella hablaba de los silencios, las miradas, la soledad que deja el racismo cuando no se grita, sino que se respira. Por primera vez, alguien la escuchaba sin tratar de salvarla ni juzgarla. Al despedirse, él le entregó una carpeta. ¿Esto te interesa?, le dijo. Encontré registros del Ministerio de Defensa sobre un proyecto llamado Operación Iron Dawn. Tu padre aparece en los informes, y los Benson también. Amara se quedó inmóvil. Sabía que su padre era un hombre honorable, pero también sabía que los hombres de poder siempre esconden batallas que no se cuentan. Esa noche, abrió la carpeta en su habitación. Los documentos hablaban de una alianza estratégica, entrenamiento militar financiado por empresarios extranjeros. Entre los patrocinadores, la Fundación Benson, el aire se volvió denso. Comprendió que lo que ocurrió en la escuela no fue un simple caso de acoso. Era una réplica menor de una lucha mucho más grande. Su padre y los Benson habían estado en bandos opuestos desde hacía años, y ella, sin saberlo, había heredado esa guerra. Mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada, Amara escribió en su cuaderno. A veces el pasado no muere. Solo cambia de uniforme. El día amaneció nublado, y Seúl parecía respirar en gris. Amara llegó al colegio sabiendo que algo estaba a punto de quebrarse. En la entrada, notó la presencia de periodistas, cámaras y funcionarios del ministerio. Su nombre volvía a estar en el aire, y esta vez no por su silencio, sino por la verdad que empezaba a flotar en los titulares. Escuela de élite bajo investigación por nexos militares y corrupción empresarial. El director la miró con nerviosismo. Los profesores fingían normalidad, pero el murmullo la seguía como una sombra. En el aula, un estudiante que nunca le había hablado se acercó y le susurró. Gracias.
Por no callarte. Amara no respondió, solo asintió. A veces, los agradecimientos también pesan. Por la tarde, el general Steele fue citado al Ministerio de Defensa. El ministro lo recibió con cortesía forzada. General, dijo, su aparición pública ha complicado ciertos acuerdos. Necesitamos que mantenga discreción. Discreción, respondió Marcus, con voz serena pero cortante. Lo llaman discreción cuando quieren tapar una vergüenza. Esto no es una batalla militar, general. Es política. La política también deja muertos, replicó, levantándose. Mientras tanto, en la cafetería, Amara se reunió de nuevo con Yuna. Él le mostró su nuevo artículo, El poder no está en el puño, sino en la verdad. Ella lo leyó en silencio. Si publicas esto, dijo finalmente, te convertirás en su próximo objetivo. Quizá, respondió él con una sonrisa leve. Pero alguien tiene que escribir la historia correcta. Al salir, la lluvia comenzó a caer. Amara caminó sin paraguas, dejando que el agua le limpiara la tensión del rostro. Sentía miedo, sí, pero también una calma distinta, la certeza de que no podía seguir escondiéndose detrás del silencio. Esa noche, en su habitación, tomó la chaqueta militar de su padre y la colocó sobre la silla. Miró el bordado en el pecho, Steel, y murmuró, el acero se forja con fuego. Y yo ya pasé por el mío. Mientras dormía, una notificación brilló en su teléfono. Artículo publicado, viral en todo el país. El país entero despertaría con su nombre al amanecer. Pero Amara ya no era la chica nueva. Era la voz que el silencio había estado esperando. La primavera regresó a Seúl con un aire nuevo. Las flores de cerezo cubrían las avenidas como si el invierno nunca hubiera existido. En la terraza del edificio del ministerio, el general Marcus Steele aguardaba frente a un oficial del alto mando. No llevaba uniforme, solo una camisa blanca y el gesto sereno de quien ya no teme perder lo que realmente importa. El oficial, un hombre de rostro pétreo y voz monótona, revisó el expediente que tenía frente a él. General Steele, comenzó, después de revisar los informes y las pruebas que presentó, el tribunal ha decidido su restitución completa en el cuerpo militar. Marcus alzó la vista, sorprendido, aunque no lo demostró. ¿Así de simple?, preguntó con tono bajo. Nada es simple, replicó el hombre. Pero a veces la verdad se impone, incluso en los lugares donde la costumbre era callar. Marcus asintió, con la misma sobriedad con la que había enfrentado guerras. No sonrió, pero en sus ojos se encendió una chispa silenciosa. Había ganado la batalla más difícil, aquella donde uno pelea sin armas, solo con integridad. En el colegio Lincoln Heights, Amara Steele caminaba por los pasillos iluminados por la luz del mediodía. Ya no era la nueva, ni la rara, ni la chica del escándalo. Ahora era simplemente Amara. Algunos la saludaban con respeto. Otros, con una tímida sonrisa. Pero ella ya no buscaba aprobación. Había aprendido que la verdadera aceptación empieza por dentro. En la biblioteca, Yuna la esperaba, con una carpeta en las manos. Te lo prometí, dijo, entregándole un sobre. Amara lo abrió. Dentro había un guión, El acero y la luz, proyecto estudiantil para el Festival de Cine. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Nuestra historia, respondió él con una sonrisa. Pero contada con esperanza, no con dolor. Amara lo miró unos segundos. ¿Y si la gente no entiende? Entonces no era para ellos. Era para nosotros. Ella sonrió, la primera sonrisa completa que le había regalado a alguien desde que todo empezó. Esa tarde, en su casa, Amara encontró a su padre revisando fotografías viejas. Eran imágenes de su madre, una mujer de rostro cálido, fallecida años atrás, sonriendo bajo un campo de girasoles. Tu madre siempre decía que el acero es fuerte, pero la luz lo atraviesa igual, murmuró el general, sosteniendo la foto entre sus dedos. Amara se sentó a su lado. Tal vez por eso resistimos, susurró. Porque no nos partimos. Solo dejamos pasar la luz. El general asintió, mirándola con orgullo. Ya no veía a una niña que necesitaba protección, sino a una mujer que había aprendido a pelear con sabiduría. El mundo siempre intentará doblarte, Amara, dijo con tono grave. Pero mientras recuerdes quién eres, nadie podrá romperte. Días después, el festival escolar se celebró en el auditorio principal. Las luces se apagaron y la pantalla mostró el corto que Amara y Yuna habían creado. No había actores profesionales. Solo fragmentos de vida, un pasillo vacío, un cuaderno manchado de lágrimas, una niña alzando la mirada. Y una voz en off, la de Amara, que decía. No todos los héroes usan capas. Algunos solo aprenden a no rendirse. A veces la batalla no está afuera, sino en el silencio que elegimos romper. Y cuando todo parece oscuro, el acero aún brilla bajo el sol.
Cuando la proyección terminó, el auditorio se levantó en aplausos. No por el arte, sino por lo que representaba. Una verdad compartida, una herida sanada. Esa noche, Amara y su padre caminaron juntos por el parque, bajo una lluvia ligera de pétalos rosados. El cielo, limpio, reflejaba la ciudad como un espejo. Marcus la observó y dijo con calma: ¿Sabes qué aprendí de ti, hija? ¿Qué cosa? Que incluso el acero puede aprender a amar la luz. Amara tomó su mano, y mientras el viento soplaba entre los árboles, supo que esa historia, su historia, no había sido una tragedia, sino un renacimiento. Porque, al final, no era la historia de un padre y una hija contra el mundo, sino la de dos almas que se enseñaron mutuamente que el verdadero poder no está en vencer, sino en perdonar y seguir caminando con dignidad.